Bienvenidos a la segunda parte de este tutorial sobre animación de textos en Adobe After Effects. Vamos a hacer ahora este tipo de cosa y os voy a explicar un poquito cómo se hace esto. Cuando nosotros hacemos un texto, vamos a poner la composición anterior, vamos a eliminar esta. Para quitar esto, pues lo que podéis hacer es desactivar el ojo. Lo que hace es desactivarlo momentáneamente, y si queréis lo quitáis de aquí directamente para que no siga el trazado de la máscara. Yo lo que voy a hacer va a ser eliminar la máscara directamente, ¿vale? Y me voy a quedar con este texto tal cual. Bien, cuando hacemos un texto, fijaros que en las opciones del texto nos sale este botón que dice animar. Cuando damos a este botón nos aparecen un montón de posibilidades de animación del propio texto. Podemos animar su punto de ancla, su posición, su escala, podemos sesgarlo, animar la rotación, opacidad, etcétera. Un montón de cosas que tenemos por aquí. Entonces vamos a ver cómo funciona esto. Digamos que yo, por ejemplo, quiero animar la escala, ¿vale? Vamos a seleccionar una animación de escala y fijaros lo que ha aparecido. Lo que nos ha aparecido aquí es animación 1. En este momento yo puedo cambiarle el nombre y poner, por ejemplo, animación de escala. Para cambiar el nombre ya sabéis que seleccionáis el parámetro que queráis cambiar, le dais a Enter, cambiáis el texto y después le dais a Enter de nuevo. Bien, dentro de la animación de escala, como podéis ver, tenemos un selector de rango. El selector de rango, vamos a abrir un poquito de espacio, el selector de rango lo que nos va a dar es un punto de inicio, un punto de fin, un desplazamiento y luego una serie de opciones avanzadas, que ya veremos. El selector de rango, básicamente, os voy a mostrar lo que es. Si podéis observar, aquí tenemos esta flechita que yo estoy moviendo. Fijaros que se está moviendo el inicio. Yo estoy poniendo el inicio más adelante o más atrás y tenemos también el fin. ¿Vale? Con esto yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es hacer una selección de una única letra. Ahora mismo solo tengo seleccionada la A. Como veis, aquí el inicio lo tenemos en el 0% y el fin lo tenemos en el 8%. Esto significa que en el momento que yo empiece a modificar el parámetro de la escala, que como veis ya me ha aparecido aquí dentro del propio selector de rango, en el momento que yo empiece a tocar la escala, lo que se va a ver afectado va a ser únicamente lo que esté dentro de este rango, entre el inicio y el fin. Fijaros, ¿veis? Aumento la escala y solamente aumenta la escala de la letra A. Vamos a hacer un control Z, vamos a dejar el fin como estaba, y si yo ahora aumento la escala, fijaros que lo que ocurre es que me aumenta la escala de todo lo que está dentro del rango, entre el inicio y el fin. ¿Vale? Entonces, todo esto es animable. Vamos a hacer un restablecer aquí de nuevo, y lo que vamos a hacer es aumentar la escala letra a letra. ¿Vale? Entonces lo que vamos a hacer es poner el fin donde lo habíamos puesto, es decir, después de la letra A. Lo podéis mover desde aquí manualmente o lo podéis mover desde aquí. Como veis, el efecto va a ser el mismo. Conseguimos colocar ese selector de rango entre la izquierda y la derecha de la A, y con el desplazamiento lo que vamos a hacer va a ser mover el rango. No vamos a mover el inicio o el fin, vamos a mover los dos a la vez. Fijaros, pinchamos en el desplazamiento, ¿veis? Y el rango se va yendo. Hay veces en los que el rango pues nos está cogiendo más de una letra. Eso podemos solucionarlo cerrando un poquito el rango. Vámonos al principio otra vez, ¿veis? Y ya lo tenemos ahí cerrado. Entonces, si yo ahora aumento el tamaño de esta letra, ¿veis? Ya la he aumentado. Y ahora animo el desplazamiento. Vamos a poner un primer fotograma clave ahí. Vámonos a ir al segundo 1, más o menos. Y ahí voy a animar el desplazamiento hasta su 100%, es decir, hasta el final. Vamos a ponerlo al 100. Y ahora lo que hemos conseguido es esto. ¿Veis? Vamos animando el desplazamiento, es decir, todo el rango que hemos seleccionado,
Podríamos poner el desplazamiento aquí en negativo para que la A no esté aumentada desde el principio. Y como veis, lo que hemos conseguido es animar letra a letra en función de lo que está dentro del rango. Así que, punto 1, establecer un rango entre el inicio y el fin para definir qué es lo que queremos afectar. Punto 2, tocamos el parámetro que estemos queriendo animar. En este caso es nuestra escala. No es necesario animarla. Con que la modifiquéis es suficiente, porque en el momento en el que el rango coja a la letra que sea, lo que va a hacer va a ser aplicarle esta escala. No es necesario que la animéis. Ahora bien, si la animáis, lo que vais a conseguir es que cada vez que el rango pase por un sitio, pues la escala se vaya animando y se vaya aumentando las letras en distintos puntos de la animación con distintos valores de escala, ¿vale? Pero en un principio, como veis, no es necesario animar la escala si lo que queréis es que todas aumenten exactamente al mismo tamaño. Bien, esto es una animación de escala, pero habíamos dicho que íbamos a hacer, por ejemplo, este tipo de ejercicio, ¿vale? Pues vamos a hacerlo. Entonces lo que vamos a hacer aquí, por ejemplo, va a ser, lo primero de todo, vamos a animar el texto de origen. Vamos a quitar, de momento, esta animación de escala. Lo seleccionáis y le dais a suprimir. Y para hacer esto, lo que vamos a hacer primero es animar el texto de origen. Vamos a poner, por ejemplo, ahí After Effects. Al cabo de un segundo aproximadamente vamos a poner animación. Vamos a irnos otro segundo más allá aproximadamente. Vamos a de nuevo editar haciendo doble clic en la capa de textos. Vamos a poner ahí otro fotograma clave más y vamos a poner aquí con selector, ¿vale? Bien, ya tenemos estas 4 frases: After Effects, animación de textos con selector, ¿vale? Bien, ahora lo que vamos a hacer es añadir un animador. En este caso, el animador que hemos utilizado para esa especie de efecto de decodificación es el desplazamiento de caracteres. Vamos a añadirlo. Como veis, aquí tenemos un selector de rango y tenemos un desplazamiento de caracteres. Ahora mismo, con el selector de rango por defecto, como lo tenemos, si yo utilizo el desplazamiento de caracteres, lo que voy a conseguir es que todo lo que está dentro del rango, que en este momento es la frase entera, pues vaya cambiando. El desplazamiento de caracteres, ¿cómo funciona? Fijaros, si yo aquí, que ahora mismo pone un 0, pusiera un 1, la A se convertiría en una B, la F en una G, la T en una U, la E en una F, etcétera, etcétera. Es decir, estaríamos desplazando un carácter dentro de lo que es el abecedario. Entonces, si yo esto lo empiezo a mover, fijaros cómo esto va desplazando los caracteres en función del valor que yo le ponga aquí. Si yo esto lo animo, pues puedo perfectamente hacer que esto se esté moviendo. En este caso, como lo que quiero es que cambie la frase entera, pues voy a animar el rango entero. Es decir, que en el selector de rango lo voy a dejar todo por defecto, como está. Vamos a hacer una animación sencilla. Entonces, en este momento yo tengo un desplazamiento 0 y empezamos con la palabra After Effects, ¿vale? Vamos a mover un poquito todos los fotogramas clave ahí para que la palabra After Effects se mantenga durante un rato. Vamos a poner un primer fotograma clave en el desplazamiento de caracteres. A partir de que tenemos la frase de After Effects, le vamos a colocar otro fotograma clave sin variar nada. Y desde aquí hasta aquí, ahí,
¿vale? Que es donde nos aparece la siguiente frase, vamos a poner otro fotograma clave. En el medio, pues vamos a poner un desplazamiento. Da igual, pues pongamos ahí, por ejemplo. Y ahora fijaros lo que tenemos. Tenemos After Effects, los caracteres se empiezan a desplazar hasta que llegamos a la palabra animación. Nos vamos a venir a la siguiente frase, que es esta. Ahí le vamos a poner un fotograma clave con el desplazamiento también en 0. Y en el medio pues vamos a colocar un desplazamiento, pues en este caso nos vamos a ir a un negativo, por ejemplo. Lo cierto es que el valor que pongáis aquí da igual, porque va a haber siempre un desplazamiento. En el momento que no esté en 0, siempre se van a desplazar. Lo que sí es importante es que vayamos del 0, en este caso estamos en el 0, que vayamos del 0 a un valor, cualquiera, el valor que vosotros queráis, y de ahí volvamos de nuevo al 0, ¿vale? Porque en el 0 es donde nos va a mostrar nuestra frase, y entre ese 0 y el 0 anterior, que es este fotograma clave de aquí, lo que va a haber va a ser una interpolación. Se va a mover el desplazamiento de caracteres, y mientras que se esté moviendo el desplazamiento de caracteres vamos a tener ese efecto de codificación, ¿vale? Llegamos a este texto y ahí vamos a poner otro fotograma clave en el 0. En el medio vamos a poner un fotograma clave pues con el desplazamiento de nuevo tocado. Y esto es lo que vamos a tener. After Effects, se anima, llegamos a nuestro texto, que debería de estar por ahí. Bien, aquí hay una cosa, y es que hemos puesto aquí 0 de desplazamiento, pero enseguida se está moviendo. Fijaros, veis, en el siguiente fotograma ya se ha empezado a animar el desplazamiento de caracteres. Por lo tanto, si queremos que esta palabra se mantenga aquí durante un rato, lo que tenemos que hacer es desplazar todo un poco para allá. Vamos a coger y vamos a desplazar todos estos fotogramas clave un poco para allá. Y en este punto, por ejemplo, vamos a copiar y a pegar este fotograma clave, control C, control V, para que durante este tiempo no haya interpolación del efecto. Fijaros que hay 0 de desplazamiento en este fotograma y 0 en el siguiente. De esa manera aquí no va a ocurrir ningún tipo de animación, ¿vale? Entonces aquí ya va a empezar a animarse y ahí vamos a llegar, vamos a ir hasta ahí. Un fotograma más, ahí. Y aquí vamos a hacer lo mismo. Vamos a desplazar todos estos fotogramas que hay aquí, más hacia allá. Y este, que es 0 desplazamiento, lo vamos a copiar y lo vamos a pegar un poco más adelante, control C, control V, para mantener este texto ahí durante un rato, ¿vale? Entonces ahora tendremos After Effects mantenido un ratito, se anima, llegamos a animación, se anima, llegamos a de textos, se queda ahí otro ratito, se vuelve a animar y llegamos hasta ahí. Vamos a verlo en play, hago un previo de RAM. Y eso es lo que tenemos. After Effects, animación, de textos, con selector. En este caso, como sabéis, estamos utilizando todo el rango. Y en el caso de que queramos hacer una animación de este otro estilo, pues lo que deberíamos de hacer es animar el inicio. En este caso, fijaros que lo que estamos animando es el inicio. Fijaros aquí, cuando yo muevo, vamos a seleccionar el rango para que veáis aquí cómo se va moviendo el rango. Veis que el rango se va adelantando y ¿qué ocurre? Que solamente está afectando a lo que está entre medias de ese rango. Entonces, como el rango se va animando con el inicio, es decir, que este inicio se va desplazando a lo largo del tiempo, lo que va haciendo es descubrirme la palabra
porque todo lo que está fuera del rango no se está desplazando. Solo se está desplazando lo que hay dentro de ese rango. Y como ese rango cada vez se va haciendo más pequeño, pues llega un momento que llega al final. Y aquí lo único que he hecho ha sido ir animando este inicio y animando el desplazamiento. Cada vez que llego a una frase, pues el desplazamiento va a estar a 0. Ahí en París, por ejemplo, el desplazamiento pues ya va a estar a 0, como podéis ver. Y en Madrid, pues igual, el desplazamiento ahí está a 0. Es exactamente lo mismo que hemos hecho antes, lo único que en lugar de animar el desplazamiento de caracteres solo, hemos animado el desplazamiento de caracteres y además hemos animado este inicio.